Bienvenidos nuevamente con un módulo, segundo módulo, abarcativo sobre la salud mental. Mi nombre es Martín Elizondo, terapeuta psicosocial. Hoy vamos a hablar del estrés. Esto es, el estrés como factores estresantes que pueden generar distorsiones en la salud holística que desarrollamos en el primer módulo. Para hablar de estrés podemos decir que la palabra estrés deriva del inglés y esto significa fuerza, peso, violencia, tensión, confusión, coacción, sujetar a tensión o peso. Como definición podríamos decir también que es el grado de tensión que soporta un organismo vivo. Si queremos incluir otra definición, citando por ejemplo al autor Enrique Rojas, podríamos decir que es la respuesta del organismo a un estado de tensión excesiva y permanente que se prolonga más allá de las propias fuerzas y que se manifiesta a través de tres planos: el plano físico, el plano psicológico y el plano conductual. El estrés puede ser adaptativo o desadaptativo, esto es, el estrés tal cual lo definimos anteriormente es neutro. Lo que uno puede hacer es adaptarlo en pos de un objetivo o desadaptarse en pos del mismo. Cuando decimos que el estrés es adaptativo, decimos que es un eustrés, es bueno. Cuando hablamos de un estrés desadaptativo, decimos entonces que es distrés, o sea que es malo. Si nos focalizamos en el eustrés, lo que podríamos decir como eustrés positivo, estrés positivo, decimos que es un proceso de actuación o tensión necesaria para lograr un objetivo, la acción. Y es muy necesario para el crecimiento integral de la persona y de su personalidad en determinados planos, esto es, planos de acción a nivel fisiológico, a nivel psíquico, a nivel conductual, a nivel cognitivo y a nivel asertivo. Como ejemplo, podríamos decir entonces, cuando un alumno se prepara para dar un examen, se prepara en estas 5 dimensiones enumeradas anteriormente para el logro de un objetivo, que tendría que ser el de aprender. Esa tensión adaptativa que se genera el logro del objetivo se denomina eustrés, por lo cual es un cierto grado de estrés necesario. Ahora, si esto es muy poco o demasiado, podríamos decir entonces que es disfuncional y es un distrés. ¿Qué sería la curva del estrés? La curva del estrés se necesita mediante una atención equilibrada, un fino equilibrio, porque podemos generar distrés por agotamiento, esto es por exceso de actividad, o podemos generar distrés por agotamiento, pero por un círculo de parálisis, esto es, no puedo ni ir sobre el objetivo, ni puedo escaparme del mismo y me paralizo, por lo cual eso me genera un distrés por un circuito de parálisis. La mala canalización de la energía ante un estímulo determinado generado por la ansiedad provoca distrés. También, al igual que el estrés, la ansiedad puede ser adaptativa o desadaptativa. Existen 3 tipos de estresores, esto es, 3 tipos de estímulos que pueden generarme distrés o estrés. Estos son externos, internos o pensamientos, ideas o creencias. Externo sería un acontecimiento activador, algo que activa en mí una emoción que genera un sentir y me puede generar un distrés o un estrés. Internos, pensamientos míos internos que tengan que ver con ideas o creencias. Y a su vez internos que puedan tener que ver con patologías que enumeramos en la salud holística del módulo anterior, como por ejemplo alguna falencia física o alguna enfermedad. Yo primero pienso, después me emociono y después genero una conducta en la cual actúo o no actúo. Y ahí es donde yo puedo
tener eustrés positivo o distrés, estrés negativo. Si hablamos de distrés, entonces, a contradicción del eustrés, podríamos decir que es la alteración disfuncional. Es causa y origen de estrés patológico. Lleva continuamente al agotamiento y también a las tensiones emocionales. ¿Cómo sería un estilo de vida con distrés? Un estilo de vida con distrés genera agobios, desbordes y cansancios crónicos. ¿Qué factores de tensión podría tener una persona, por ejemplo, para generar distrés? Si enumeramos un ejemplo, yo quise tomar el ejemplo laboral, que tantas veces en el mundo contemporáneo genera distrés. Podría ser entonces un factor de tensión laboral las malas condiciones del lugar de trabajo, la ventilación, el frío, la limpieza, calor, ruidos, radioactividad, etc. Características también de la actividad laboral, como exceso de horas de trabajo, la inactividad, lo contrario a lo anterior, la tensión mental, el trabajo nocturno o una remuneración baja en el salario. También podríamos decir que dentro de los factores de tensión puede estar la falta de perspectiva de mejoras a futuro, la baja posibilidad de porvenir en el trabajo o el bajo reconocimiento. Por último, también podemos decir que las cargas o presiones psicológicas en el ámbito laboral, como por ejemplo supervisión arbitraria, reproches sin responsabilidad propia, presión por rendimiento, rumores, castigos, conflictos, amenazas, cambios repentinos, técnicos, temor al despido, etc. La tensión nerviosa en el lugar de trabajo puede actuar como un agente tóxico que derive en distrés. Podríamos decir también entonces, como una enumeración, que el distrés aumenta la vulnerabilidad a las enfermedades. Sumado a una predisposición genética, activa genes marcados en la historia personal que pueden desarrollar un episodio de enfermedad. Hablemos también de amenazas o estresores. Amenazas o estresores podrían ser la incertidumbre permanente, vivir sin horarios, una mala alimentación, la escasa actividad física, la falta del sueño, que requiere una higiene de sueño, las exigencias físicas extremas. Y, por último, podríamos enumerar algunas armas contra el estrés o contra el distrés. Esto es, ¿qué herramientas puedo generar yo para combatir la posibilidad de sufrir un distrés? Esto sería la asertividad. Hablaremos en un próximo módulo de esto. Asertividad es: no soy ni pasivo y dejo que el mundo me lleve por delante, ni agresivo y me peleo con él mismo, sino encuentro un equilibrio denominado asertividad. La adecuación de expectativas a la realidad, en tiempos libres descansar y realizar actividad física, y previamente siempre evaluar los riesgos en las decisiones que voy a tomar.